¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de hoy. Es el caso de las lecturas de desarrollo personal en este canal en YouTube que se llama Master Vidal. Hoy es sábado 12 de junio del año 2021 y me voy muy directo, sin demasiada introducción, porque hay un libro al que hay que sacarle muchísimo jugo. Es una joya, es una verdadera belleza, bien escrito, con muchísima sencillez, escrito desde el corazón. Un libro además muy inteligente, verdaderamente valiente, de un gran autor, sin duda alguna de un gran autor. Nos referimos a, el texto se llama Autoliberación Interior, y es de el maestrazo Anthony de Melo, que tiene muchos textos de desarrollo personal. Insisto, como es la costumbre en este canal, con un punto de vista muy inteligente, sostenido desde la ciencia, aún con temas absolutamente espirituales. Anthony de Melo fue un sacerdote jesuita y psicoterapeuta. Nació el 4 de septiembre de 1931 en Bombay, en la India, y murió el 2 de junio de 1987 en la ciudad de Nueva York. Entonces, la autoliberación interior es relativamente parecido a ese proceso que hizo San Antonio, no sé, es que se me escapa el nombre. Ahorita me voy a acordar, pero es Loyola, San Felipe de Loyola, en este proceso de conocimiento interior y de generar los resultados en el mundo inmediato a partir del conocimiento de nosotros, y más o menos con respecto al asunto de la meditación. Muy parecido a ese ejercicio espiritual de Loyola, viene, seguramente en algún momento lo tomó de inspiración, viene el formato de este texto, que viene en capítulos, que nos presenta el padre Anthony de Melo. Y me voy directo para que veas, incluso no tiene ninguna dificultad para compartir contigo lo esencial que me pareció a mí de este texto. Y ya, bueno, pues como hacemos aquí, revisar relativamente a profundidad o facilitar, que es la otra misión de nuestro trabajo, facilitar los conceptos para que encuentres que es muy sencillo. Recuerda que la gran experiencia, si te agradezco mucho que me acompañes y que estés con nosotros en esta hora que dura esta entrega en Master Vidal, pero la experiencia radical con la que te vas a enfrentar a ti mismo, donde aparecerán tus voces, tus propios diálogos interiores y al final de cuentas el proceso de conocimiento para tu propia vida y para la gente que te rodea, será cuando vayas al texto y leas Autoliberación Interior de Anthony de Melo. Dice entonces la primera cita que tenemos: lo importante es el evangelio. El evangelio es lo que se anuncia, eso significa evangelio, anunciar. Lo importante es el evangelio, no la persona que lo predica, ni sus formas, no el mensajero, diríamos en términos de la tragedia griega, por ejemplo. Lo importante no está en el mensajero, sino en el mensaje. No la interpretación que se ha dado siempre a ese mensaje, o la que le da este o aquel, esta persona o aquella persona. Lo importante no es que si lo dijo el maestro Jodorowsky, lo importante sigue siendo siempre el mensaje. Por muy canonizado que esté, por muy santo y reconocido y laureado y apoyado por las universidades o por el público, por las ventas, por lo que quieras, detente, dice Anthony de Melo, revisa el mensaje, no es el mensajero ni las formas ni lo canonizado que esté. Eres tú además el que tiene que interpretar el mensaje. Además, no solo es que el mensaje esté el paquete entregado, sino además es el enfrentamiento contigo. Por eso es que es importante revisar contigo directo como persona, con tu historia, con tu edad, con tus pensamientos, con tus traumas, con tus virtudes. Ese es el diálogo importante con respecto al mensaje de donde venga. Porque si además estamos ya prejuzgando quién me está mandando el mensaje, entonces esa es una especie de salida, de falsa trampa, es una especie de hueco que se va a quedar pensando en que la experiencia no está en deglutir el mensaje, en enfrentarme a él, sino en revisar que viene determinado por quién sabe qué persona, y a lo mejor en ese sentido no está pasando, no me está alimentando. La sociedad solo canoniza a los que se conforman con ella. Claro, a nivel social, a nivel del grupo, solo vamos a encontrar premios y vamos a sentir, o nos van a hacer sentir los demás, que somos personas importantes, solo
cuando hayamos cumplido con los requisitos que la sociedad propone. Entonces, si me casé, si tuve hijos, si mis hijos, ninguno de ellos resultó marginal con respecto a la sociedad, si fui buen cristiano, tuve religión y mi matrimonio fue largo y no cometí infidelidades, si tengo una pensión y estuve 50, 40 años en el mismo trabajo, entonces en ese sentido, qué buena persona fui. Ok, eso me permitió conocerme, me permitió incluso, yo diría, vivir, me permitió reconocerme. Entonces, este supuesto premio de pertenencia a la sociedad solo está para los que se conformen con ella. Acuérdate que aquí hemos manejado que conformar es darse forma. También tiene la connotación de que ahí me quedo, es decir, me conformo con algo porque asumo que con esa forma estoy bien. Entonces me conformo con mi vida gris o con mi vida tibia, quien quiera, porque esto es absolutamente personal, y me conformo con quedarme ahí, significa que con esa forma que tengo, con esa manera de relacionarme con los mensajes de la vida, con eso estoy acomodado. Siguiente, este es muy fuerte. Si estás doliéndote de tu pasado, a nivel emocional evidentemente, si estás doliéndote de tu pasado, si algo en el pasado todavía te está jodiendo, de hace 5 minutos a la infancia, es que estás dormido. Lo importante es levantarse para no volver a caer. La solución está en tu capacidad de comprensión y de ver otra cosa que lo que te permites ver. De Melo hace mucho énfasis en ese proceso, en que los procesos de conciencia son procesos de visión, son procesos de ir ampliando la manera en la que vemos las cosas. No solo la manera en la que vemos las cosas objetivas, la utilidad que pueden tener, etcétera, sino en esas cosas, comillas, por supuesto, la capacidad de ver las posibles respuestas del otro. Si a entender por qué mi madre se comportó como se comportó cuando yo era un niño. Justo apenas ayer o antier en mi entrega pasada, casi siempre nos quedamos, hoy no está, la extraño un poco, casi siempre nos quedamos a platicar sobre la charla y sobre el texto. Ella me acompaña a leer estos textos y luego ocasionalmente me acompaña aquí a mi lado, se sienta a escuchar la charla. Y hablábamos salió un tema de cuando ella era, de cuando yo era niño y alguna situación que se desajustó. Hace poquito tuvimos una especie de reclamo. Para ella le cuesta mucho trabajo cuando yo hablo. En realidad cuando yo lo hago así con ustedes no, pero cuando socialmente hablo, que algunas de mis situaciones, que algunas de mis características, que algunas de las cosas que me siguen deteniendo en la vida vienen marcadas desde mi niñez, sin yo decir mi mamá tuvo la culpa, eso lo dejé de decir hace mucho tiempo, pero reconocer que vienen marcadas desde mi niñez, ya hemos explicado aquí en El cuerpo nunca miente y en muchos otros textos, que una cosa es ser solidario con ese niño que sufrió ese abuso y otra ayudarle a ese niño y que ese niño a su vez me ayude a mí a seguir caminando, a saber que las trampas en la vida me aparecen y que yo me entrampo en ellas porque sigo teniendo un dolor de mi propia infancia. Bueno, cuando eso pasa irremediablemente, ella en algunas ocasiones participó para que eso se diera y ocasionalmente se lo toma personal y entonces me dice, bueno, ¿qué hago? Pues ya no lo puedo solucionar. No, no, justo, ya no lo puedes solucionar en cuanto a mí. Y yo he acabado de reconocer también desde hace mucho tiempo que hiciste lo mejor que pudiste hacer y que tenías esas condiciones. Si te sigue doliendo, como dice Anthony de Melo, ya no es porque le hiciste daño a tu hijo, es porque tú tienes a tu vez en tu pasado algo que esa herida sigue molestando. También alguna vez te compartí aquí que mi madre está a punto de cumplir 80 años y en uno de los trabajos me dijo que siempre tuvo un problema para querer a mi abuela. Me dijo, todavía incluso me llega ese punto como de arrepentimiento de que creo que no quise y no pude querer a tu abuela como debía haberlo hecho. Ya platicamos. El punto es que en un punto que Marco, yo tengo 50 años, que cuando yo tenía 5, hace 45 años, y mi madre tenía veintitantos, como ese punto que nos encontró en el que yo resulté lastimado por este joven adulto que era mi mamá, yo en mi propio andar regreso para despertar o despierto y eso me permite regresar para comprender. Bueno, ella también no solo tiene que regresar conmigo para reconocer que hizo algo mal, comillas, con su hijo, sino reconocer a su propio viaje, a sus propios 5 años, los de mi madre, para desde ahí desatorar el dolor.
porque si no, lo único que estamos ocasionando es que mi madre fue víctima a sus 5 años y después se convirtió en victimario cuando tuvo hijos. Y seguramente lo mismo yo hice con los míos. Fui víctima a cierta edad y con mis propios hijos yo me hice victimario. Entonces la historia no está modificándose, solo estamos cambiando el rol. Eso sí dice Anthony de Melo es que estamos dormidos en la vida, no estamos con conciencia, no estamos vivos en el presente. Hay que revisar ese proceso, desligarlo, pero entonces fíjense qué bonito, porque el trauma que se generó entre mi mamá y yo cuando yo tenía 5 años y ella 25 o 27, pierde ya sentido si yo voy y lo trabajo ahí y lo resuelvo y ella va y lo resuelve desde su niñez para además resanar todo el proceso, todo el camino. ¿Tiene sentido? Sí, porque mi mamá sigue sintiendo angustia, sigue despertando en las noches, sigue de vez en cuando teniendo insomnio, le sigue doliendo. Esa es la muestra que nos dice Anthony de Melo. Si te estás doliendo de tu pasado es que todavía estás dormido. Lo importante es levantarse para no volver a caer. La solución está en tu capacidad de comprensión y de ver otra cosa que lo que te permites ver. Si mi madre puede ver que a su vez también fue lastimada en esta cadena espantosa por mis abuelos, desde ahí ella podrá perdonar, liberarse, ver otra situación, ver cómo la señora, mi abuela, la madre de ella, también reaccionó. Otra vez insisto, por esta especie de condena en cuanto al tiempo y por las propias determinaciones personales que fuimos trabajando. El asunto es yo despierto y yo rectifico mi camino. ¿Qué hace falta para despertarse? Si ya te solté el concepto, diría Anthony de Melo, bueno, ok, ¿qué hace falta para despertarse? La capacidad de pensar algo nuevo. Fíjense cómo no está, esto es maravilloso porque es un sacerdote católico. No está ni siquiera diciendo la bendición de Jesús, 1000 Padres Nuestros, el proceso de redención, arrepentimiento. No, el tipo es maravillosamente razonable. La capacidad de pensar algo nuevo. Oye, mamá, ¿ya habías pensado que mi abuela estaba lastimada? Ah, cabrón. O cuando hablamos de mi papá fue un tipo que sufrió muchísimo y en la intimidad mi papá fue una gran persona, e incluso aquí adentro también, pero aquí adentro aparecían sus fantasmas y nos jodieron a todos, nos determinaron de manera muy complicada a todos. Bueno, pues esas situaciones, oye, ya vimos que mi papá no tuvo papá, ya vimos que mi papá fue a la escuela sin zapatos, ya vimos que mi papá difícilmente lo acariciaron en la vida, difícilmente lo apoyaron, y ya vimos que con todas esas carencias el tipo sacó una carrera, pudo hablar con nosotros, se entregó a muchas actividades, fue un gran amigo, tuvo momentos gloriosos, nos regaló situaciones maravillosas. Esas son las cosas nuevas que empezamos a ver en el comportamiento de los otros, con nosotros y con el mundo. Hoy vengo de un ensayo para la próxima obra y entré en puntos de vista con mi compañera actriz, que es una delicia, que es maravillosa. Estamos en los puntos de vista encontrados. Y yo 3 minutos después dije, claro, sí es cierto, pues si lo he trabajado, que el asunto es, quien tenga fe, si tú tienes fe, la fe existe. Si no tienes fe, la fe no existe. Así estábamos más o menos en estos puntos. Y entonces ella me decía, no, pues es que yo no. Y yo intenté convencerla. Y cuando yo intento convencer a alguien, es en realidad porque viene desde mi infancia, de que mi papá me hacía muchas preguntas para retarme, para ver si sabía. No es que él no supiera, es que él me estaba como entrenando, a veces bueno, no a veces, casi siempre de la manera negativa, porque me dejaba mucho en ridículo y me dejaba la necesidad también como de frustración. No entrábamos en un diálogo agradable y traigo esa sensación. Y entonces hoy reconocí cómo en automático intento convencer a la gente. Y dije, no, no, si ella no, y yo sí, y pudimos manifestar nuestros puntos de vista, y a partir de eso seguimos siendo maravillosos compañeros, no tengo ningún problema. Ahí es donde veo las cosas nuevas, donde, ok, si hoy mi compañera dice no, yo puedo vivir con eso, además vivir en paz y además con la sabiduría nueva de reconocer que eso estoy haciendo y que ella entonces no se siente ni incómoda ni tampoco vamos a entrar en un asunto de convencernos ni de soportarnos. Son maneras de asumir la vida y eso incluso le da variedad al mundo. Entonces, ¿qué hace falta para despertarse? La capacidad de pensar algo nuevo, de ver algo nuevo y descubrir lo desconocido. Yo en este caso descubrir
que tengo también la capacidad de reconocer que no necesariamente tengo que convencer a nadie, ni sentirme herido si no los convenzo, porque este es el proceso. Intento convencerte, si no lo logro, entonces yo me siento frustrado o hago dos equipos, los otros y nosotros o yo en este caso, sin darme cuenta que esa es toda mi cadena que desata mi soledad, mi angustia, por qué no tengo pareja, por qué no tengo tantos amigos, por qué soy un tipo relativamente raro, pues porque yo lo estoy fabricando, porque yo lo estoy creando así, porque a su vez eso me genera mucho la sensación de ser especial. Todo este asunto se desata desde esa infancia con las ansias de querer quedar bien con mi padre. ¿Qué hay que hacer para despertar de ese proceso automatizado? Justo pensar algo nuevo, ver algo nuevo, descubrir lo desconocido. La capacidad de movernos fuera de los esquemas que tenemos. Atención con mi gesto. Si esto lo estás solamente escuchando, me estoy tocando las sienes, porque esos esquemas no están en la realidad, están dentro de nosotros. La realidad, literalmente, con este proceso de los esquemas, la realidad los reproduce y los hace crecer de tal manera que después pensamos que ellos nos dominan a nosotros. Con mis compañeros maestros a veces llega una petición absurda. Ahora vamos a presentar las calificaciones. No, absurda, 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 lo que quieras, de absurdo, que todos decimos, pero ¿por qué? No tiene sentido. Pues así no lo pidieron, viene de arriba y así no lo pidieron. Ya nadie es capaz de revisar que ese sistema lo estamos haciendo nosotros, lo estamos generando, estamos creyendo en él y con tal que es superior el miedo que tenemos a perder la quincenita, entonces seguimos siendo sometidos a este monstruo que nosotros creamos, que está, insisto, en nuestra cabeza. Para ser feliz, atención con esto, para ser feliz no has de hacer nada, ni conseguir nada, sino deshacerte de falsas ideas, ilusiones y fantasías que no te dejan ver la realidad. Te recomiendo la curación aquí lo tenemos también, Enrique Corbera, la curación a partir del curso de milagros. Yo estoy siguiendo ese curso, te lo recomiendo también muchísimo, aparecen en internet, yo sigo uno en Spotify. Y el otro día decía la lección, hay dos cosas que Dios quiere, me sacudieron revolucionariamente, me sacudieron profundamente. Hay dos cosas que están en la voluntad de Dios, otra vez en voluntad hay que ponerle comillas, porque es una cuestión de lenguaje para comprender algo que en realidad estamos proyectando desde nosotros hacia el ser superior. Pero bueno, vamos a pensar que Dios quisiera cosas, que Dios tuviera voluntad, para no meternos en problemas metafísicos ni filosóficos. ¿Qué sería? Y el curso de milagros contesta, la alegría total y, se me escapa un concepto, paz, la paz total y la alegría completa. Esas dos cosas quiere Dios para nosotros, la paz completa y la alegría total, al 100%. ¿Por qué fue tremendamente revolucionario? Porque la verdad es que la paz, y a partir de hace 10 o 12 días, en mis noches me doy 3 o 4 minutos, y de hecho casi cada acción que voy a trabajar, regreso y reviso, que salgo a correr, regreso y reviso, que hago esta cápsula, reviso, que hablé con mi mamá, reviso, que hablé con la expareja, reviso, que hablo con mis hijos, que estoy platicando con ellos, todo lo que hago, reviso si estoy en paz. Y lograr la paz es verdaderamente sencillo. Y eso cada vez ha ido generando para mí los alcances de gozo pleno, de una alegría plena de caminar, de leer, de tomar un café, de hablar con mi madre. Me regaló hace bien poquito, tenía años, fue un enorme regalo. La verdad es que incluso ni siquiera lo tengo en la memoria que mi madre me haya dicho, te hice tu postre. Jamás en la vida lo había escuchado, fue nuevo, tengo 50 años y fue nuevo que me dijo ayer, me dijo, te hice tu postre. Y yo mismo ni siquiera sabía cuál es mi postre y entonces ya me dijo, pues preparé arroz con leche y pues ahí está para que comas. Ay, mamá, muchas gracias. Esta simpleza es todo ese proceso de renovación conmigo. He estado buscando la meta. Muchas de esas metas ni siquiera fueron mías. Muchas fueron proyecciones de mi papá, de mi familia, de parejas, de los amigos. Me refiero al éxito, al dinero. Y por supuesto, tras de ellas nunca hay un momento de paz. Y la paz es verdaderamente
sencilla de alcanzar, porque es colocarse en el presente y ya hacia trabajarla hacia futuro en cada momento de nuestro presente. Para mí lo digo, estar cuidando de no hacer, incluso no pensar, no generar ninguna situación que vaya a generarme no estar en paz. En otro lado leía que además si la paz la llevo, que ese proceso yo también ya lo he trabajado a las 24 horas de hoy, si hoy vivo en paz solo por hoy, entonces puedo decir, ok, ya puedo detectar cómo cada momento empieza a aparecer esa situación. Vengo hace 3 o 4 horas del transporte público, ya usé el metro, ya me fui a trabajar en los ensayos y claro, me pegan, pasa la gente, hay gente que le doy el paso y esta gente yo la leo así como abusiva, en lugar de seguir su camino, se queda en el lugar donde yo estaba, ¿no? Yo estoy aquí, entonces me muevo para que el tipo pase, pero el tipo no pasa, sino se aprovecha y se queda en mi lugar. Y yo antes reclamaba, empujaba. Hoy insisto, digo, ok, esta es una enorme tentación. Hay aquí un maestro ignorante que me está retando a ver si es cierto lo de mi paz. Y entonces, bueno, o de muy buena manera le digo, no vas a pasar, estaba yo ocupando este lugar, o me hago a un lado sin ningún problema. No he tenido ningún problema porque no se ha generado nada interiormente, porque ya no estoy en ese pedacito dormido con reaccionar siempre de la misma manera. Me molestan y entonces reclamo. Y no me molestan porque se recarguen, porque me toquen. Me molesta porque traía el prejuicio de, claro, pues soy pobre, ¿ves? Vengo en este puto maldito metro y me merezco este castigo. Brutal, espantoso por una basura, por una cosa muy simple. Entonces no has de hacer nada ni conseguir nada, sino deshacerte de falsas ideas, ilusiones y fantasías que no te dejan ver la realidad. Eso solo se consigue manteniéndose despierto y llamando a las cosas por su nombre. Señor, usted todavía a sus 50 años sigue yendo a su trabajo en el metro, por las condiciones que sea, por las decisiones que haya tomado, por mala administración, por lo que quieras, pero todas han estado en mí. Si yo no voy en mi Mercedes con asientos anatómicos y cosas maravillosas, aire acondicionado cómodamente en mi transporte particular, es porque así lo he decidido, porque así inconsciente o conscientemente toda mi vida he tomado esas decisiones, o porque a lo mejor pienso que no lo merezco, no me voy a meter ahí, por la situación que sea, pero esta es mi realidad. Y si en esa realidad de estar en un vagón del metro relativamente lleno e incómodo, reviso que aún ahí puedo reconocer y estar en paz, el viaje se empieza a hacer gozoso. Seguramente alguna experiencia tendrás en ese sentido, no necesariamente está el transporte público, cuidar a los hijos, algún plan que no llega, no gustarle a la chica que nos gusta, la paz, la paz, la paz constantemente, estar tranquilo, generar la aceptación y llamar a las cosas por su nombre. Esta es mi realidad, esa chica no me hace caso, soy esto en este momento, abrazar la realidad como le llaman también en otros conceptos. Lo que más preocupa a las personas programadas, atención, lo que te decía con mi ejemplo ahorita de hace un rato con la actriz, lo que más preocupa a las personas programadas, no en reconocimiento de ellas, sino incluso también dormidas, pues, es tener razón. Cuando yo quiero dar mi punto de vista, a mí me importa que me lo validen. Trabajo desde la necesidad, desde la carencia. No doy mi punto de vista. Atención, porque hay una cosa con la que ya no doy mi punto de vista si no me lo preguntan. Estamos en un proceso en el que es válido esa lluvia de ideas, es decir, ahí se tiene que vertir ese punto de vista. Pero yo salía muy frustrado porque quería tener la razón, sin saber que estaba trabajando sobre mi carencia. No lo sabía porque estaba dormido, porque ese mecanismo no me permitía revisarlo. Tienen miedo a perder sus ideas en las que se apoyan porque les da pavor el riesgo, la inestabilidad, digamos, el cambio, la novedad, y se agarran a sus viejas ideas porque están muy fosilizadas. Al fin de cuentas es lo que conozco, que otra vez lo que te decía. Si ahorita mágicamente me dijeran, pues ahí tienes un Mercedes para que te empieces a transportar mañana a tu trabajo, o un BMW, seguramente ahorita empezaría, chin, y si choco, está asegurado, y entonces diría, híjole, pues que también las calles de México están muy mal, no, pues mejor me voy en el metro. ¿Ves la determinación? ¿Ves el asunto? No es que en la realidad se pueda o no, no te preocupes ahorita por eso. Ahorita lo único que te pido es
cómo estamos programados con nuestras reacciones. Yo en este momento, hoy, en este día, no estaría capacitado mentalmente para que alguien me regalara un BMW y me dijera, ahí está Marco, para que no sufras, eres tan actor tan maravilloso que tienes razón, mereces irte descansando, oyendo buena música para que llegues a tu ensayo de poca madre y no en el metro. Mentalmente no estoy capacitado, no estoy dispuesto para eso, porque empezaría a poner pretextos. Hay que trabajar para ese proceso y no tiene que ver con ganarse las cosas. Incluso dice Anthony de Melo, no hay que hacer nada. Hay que cambiar la posibilidad mental. Hay que ver que hoy puedo estar en paz en ese proceso del tren metropolitano y mañana podría estar en paz en un carro verdaderamente cómodo. La paz es instantánea. La paz es reconocer lo que está ahí, llamarlo por su nombre y reconocerlo, estar tranquilos, y eso implicará el gozo. Las condiciones de afuera serán las que tú quieras. Lo que importa es la reacción. Yo sé que este término no es el más justo, la disposición que tengo frente a esas condiciones. Asunto para con los psicólogos. Lo primero que tiene que entender un buen psicólogo, un coach, esto me pasa muy continuamente, lo primero que tiene que entender un buen psicólogo es que el que viene, el cliente, el paciente, el que viene a él, al psicólogo, no busca la curación, sino el alivio, la comodidad, pero no quiere cambiar. Cambiar es demasiado expuesto y comprometido. Me pasa seguido. Lo he consultado incluso con mis mentores. Oye, ¿qué sucede? Me llegan los pacientes, los coachees, los clientes, pues, y me duran 2 sesiones. Y entonces, bueno, pues ya platicamos, revisamos, y claro, el asunto es que vinieron al alivio, o sea, llegaron, se desahogaron, pude lograr ahí técnicamente que salieran las cosas, se liberan del primer proceso, reconocen el primer proceso, pero después hay que trabajar, ¿no? Después, o sea, un poco viene como, a ver, les ayuda para el latigazo, porque vienen dándose latigazos, entonces cuando les ayuda, a ver, lo primero que hay que hacer es detener el latigazo, pues evidentemente sienten el bienestar de dejar de golpearse. Ok, ahora ya no hay latigazos. Ahora lo que sigue es levantarse temprano, reflexionar, leer, pedir perdón, trabajar, meditar, revisarte, hacer anotaciones, etcétera, etcétera. Ah, pues no, ya no. Porque dice el maestro entonces, démelo porque vienen por el alivio, por estar cómodos, porque no quieren en realidad cambiar, vienen a desahogarse nada más, porque querer cambiar, trabajar ese proceso es expuesto, es comprometerse y quedamos vulnerables. Expuesto es hacia afuera. La palabra ex quiere decir hacia afuera. Entonces lo que está aquí tendrá que aparecer y a veces tiene una imagen monstruosa. Entonces, bueno, calma. Si estás en un proceso así, revisa, y si estás en terapia, comprométete, no desperdicies tu lana. Si te vas a ir a curar, tendrás que ir a curarte, ¿no? No con un día de gimnasio y ver que sudaste un poquito y que el ambiente está bien bonito y tomaste agua fresca y tan, ya estás listo para el maratón. Evidentemente no. Cuando estás dormido, te molestan las personas que están dormidas, porque la programación del otro, la manera repetida de pensar básicamente lo mismo, afecta a la tuya, te la recuerda, y eso es lo que te molesta. Hay otros textos que hablan sobre que las relaciones son espejo. Todas las situaciones personales que están afuera son un espejo de nosotros. Entonces, cuando yo me inquieto y me pongo intolerante y me pongo incluso francamente enojado, pues porque el otro habla puras pendejadas, porque no profundizan, porque están ahí de zombies, que creen que el asunto es el que está de zombie, eres tú, mi queridísimo Marco. Y creo que tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque me reflejan mi programación, porque ahí estoy, o ahí estaba ayer, o ahí continúo. ¿Por qué incluso? Pues porque sigo poniendo mi responsabilidad en ellas. El lugar aquí tiene mucho sentido lo que dice el querido maestro Wayne Dyer. Si no estás adentro, irremediablemente estás afuera. No es que desde adentro puedas estar revisando las conductas de los otros. En cuanto te pusiste a revisar las conductas de los otros, te perdiste de ti. Hay una enorme y brutal trampa. Ok, el sufrimiento que padeces no hace la distinción. Está el dolor emocional que tenemos, que muchas veces ese dolor se desahoga, pues se libera, se va limpiando. Es un proceso casi espiritual. Frente a ese hay que reconocerlo, hay que llamar las cosas por verdad y tener
paciencia amorosa para que se descargue, como tienes una herida y entonces el médico te aprieta hasta que sale toda la pus y entonces, bueno, pues dolerá, sí, sin duda duele, pero hasta que no deje de salir esa madre y empiece a salir ya tu sangrita limpia, ahí va a parar. Hay que aguantar ese proceso. O en el asunto dental, hasta que la caries no quede extinguida, extinta, no te puedes levantar, no puedes decir, ah, ya me tocaste 3 veces, ya me levanto y me voy. No, el sufrimiento es permanecer en ese dolor. Una cosa es el dolor, asumir que ahí está, trabajarlo, reconocerlo y que empiece a salir. Y otra cosa es, creo que tengo una muela picada, me está doliendo muchísimo, pero no voy a ir al dentista, por la razón que tú quieras, pero no voy. Eso es sufrir, tiene ya puesta mi voluntad en que el dolor se continúe. El sufrimiento que padeces es el equivalente a tu resistencia a la realidad. Claro, si yo me resisto a pensar que soy un enorme actor maravilloso que viaja en el metro y que lo están aplastando las personas, eso que está ahí en la realidad, si yo me sigo negando a ella y sigo pensando es que el tren de Alemania no es así, es que el tren de Madrid los sábados no es así, no estás en Madrid y no estás en Alemania, estás en tu realidad y no la quieres asumir, todo eso que es la negación de tu realidad se convierte en sufrimiento. El resistirte a la verdad hace que choques con la realidad. El resistirte a la verdad hace que choques con la realidad. ¿Cuál es la verdad? Por ejemplo, el otro caso, que mi madre es la que es, que mi madre llegó con esa situación emocional a educarnos a mis hermanos y a mí, que mi padre llegó con esa situación emocional, con un problema muy fuerte de alcoholismo, a educarnos. Esa es mi realidad. Hay que aceptarla para no estar sufriéndola. Ya, esta es. Venga, ayer o antier se desató en redes sociales el escandalito este que fue una equivocación. A mí tampoco me parece perversa y hasta la podríamos usar. Del presidente argentino que dijo, se equivocó, porque estaba citando a Octavio Paz según él, y que dijo los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos. Sí, sí. En realidad esa frase yo se la escuché hace mucho tiempo, perdóname, a Facundo Cabral, sintiéndose orgulloso era una especie de parodia para los argentinos, que significaba y lo usaba con los peruanos, que decía, los mexicanos vienen de los toltecas, de los mexicas, los peruanos vienen de los incas y los argentinos venimos de los barcos. Él lo destacaba en el ámbito cultural, en el ámbito tradicional. Estas tierras, estoy transmitiendo desde la Ciudad de México, tienen 3.000 años de cultura, 3.000 años de civilización y una civilización espiritualmente muy, muy profunda, verdaderamente, incluso a niveles científicos, también muy profunda, con muchísimos errores comparados con las nuevas civilizaciones, etcétera. Bueno, de ahí venimos, de ahí viene nuestra herencia. Entonces, un comentario de esos, si yo no lo reconozco y digo, sí, pues sí, sí, tienes razón, sí, mi abuela era indígena tlaxcalteca, absolutamente, pero sin la menor duda. Y mi abuelo, por parte de mi madre, también un indígena de Guerrero. Y las otras partes, justamente, una con ascendencia italiana y el otro un gallego extraviado. Eso somos, esa combinación. Que la diga quien sabe quién, otra vez el mensaje de nuestra primera participación en este texto, no importa. Sufro porque vengo de los indios, me siento ofendido porque el presidente argentino y los argentinos se sienten europeos, es caer en esa trampa, es no ver lo nuevo, es seguir metido, viendo, respondiendo como borrego, poniéndome en contra, generando el conflicto. No, no ocurre nada. El tipo incluso dijo, no lo dijo queriendo en realidad, pero incluso en su propio error estaba diciendo una verdad. Venga, se acepta, vámonos, avanzamos. Es necesario comprender que la verdadera oración es el fuego. La oración, el contacto con la divinidad, ese es el fuego transformador. Y no la veneración ni la adoración de una imagen. El punto no es pongo mi cruz y rezo un Padre Nuestro, es qué sucede en mi interior, se enciende ese fuego, y si ese fuego, para que se encienda ese fuego, necesito estar frente a la cruz o estar rezando el Padre Nuestro, venga, uso esos instrumentos, la cruz y el Padre Nuestro, para encender el fuego. Ese es el asunto. Nosotros necesitamos la cruz
y el Padre Nuestro, y el maestro Jim Morrison necesitaba el cuerpo de su mujer, que decía, come on baby, let my fire, ¿no? Ven y enciende mi fuego. Con el cuerpo de la mujer, eso es lo que necesitaba. Adelante. El proceso está en que, lo importante está en lo que me está sucediendo. Esa es la oración, ese es mi contacto con Dios y no estos elementos, no la veneración ni la adoración de una imagen. Hay muchos sacerdotes, pero pocos de estos sacerdotes que sepan hacer fuego. El fuego es el amor. Tú no puedes tener el amor, es el amor el que te tiene a ti. Ahí hay un gran ejemplo y una gran situación de humildad, que es muy conveniente, pues sería como un surfista que estuviera orgulloso porque él hace el asunto del surf y porque además él determina el océano, ¿no? Él, gracias a que él tiene su tabla de surfear, el océano genera esas olas maravillosas para que él las pueda surfear, las pueda avanzar. No, la verdadera humildad es la grandeza del material que me permite además, que me sostiene la diversión y la belleza que genera esta actividad, por ejemplo, de surfear. Tú no puedes tener el amor, es el amor el que te tiene a ti y te cambia y te acrisola. El crisol era una especie de olla donde se ponían los elementos para que se combinaran. La felicidad y el amor van juntos, pero no producen emociones. Atención, porque esto no lo tomes literal. Lo termino y ahorita regreso. La felicidad y el amor van juntos, pero no producen emociones, ni excitación, porque esto es enemigo de la felicidad. Yo creo que entre el dejarlo claro, por supuesto que sí producen emociones, no seamos literalistas aquí en este sentido, sí producen emociones, sin duda, y también producen excitación, pero no es esa la meta. Las emociones con respecto a mi pareja, las emociones con respecto al amor, son consecuencia del proceso del amor, de que el amor es el que me habita, y entonces te amo, flaca, chaparra, bella, lo que quieras. Te amo porque me ha habitado el amor, porque contigo se abrió esa llave en mí y entonces está permitiendo que esta ola crezca y te invito a surfear en ese océano de mar que me invade. Pero no es el objetivo la emoción que genera, no es el objetivo la excitación que provoca. Porque diría, porque entonces te estás quedando corto. Si el asunto con la emoción o con la provocación de la excitación que estoy generando, no estás completando todo el proceso. En mi oficio de actor, ahí hay un gran ejemplo. Muchísimas de las ocasiones el actor o los actores estamos muy emocionados y estamos incluso excitados, pero realmente no está pasando nada teatralmente. La gente está bostezando, hay una distancia muy amplia, el mismo compañero se siente desconcentrado. No, son consecuencias de que el trabajo estuvo bien hecho. El punto a trabajar es la felicidad del trabajo, la felicidad del esfuerzo, la felicidad de la entrega, la felicidad de saber que es la belleza del teatro la que me tiene a mí y no yo, con mi humildes talentitos, el que supuestamente arma el fuego del arte. Esa es una verdadera neurosis y una gran chaqueta mental. Tienes miedo, tienes miedo porque te sientes amenazado por algo que se ha registrado en la memoria. Tenemos miedo de muchas situaciones que aparecen en la vida porque reaccionamos con algo que está puesto en nuestra cabeza desde hace mucho tiempo o recientemente. Todo hecho que has vivido con angustia por unas ideas que se te metieron, comillas con se te metieron, así las definimos, queda registrado dentro de ti y sale con alarma en cada situación que te lo recuerda. No sé si ya rápidamente lo platico. A los 35 años me pareció muy ridículo sentir celos por una situación con una chica que no lo ameritaba. No tenía yo nada. Ella no se mensajeaba con nadie, no le encontré cartas, nada, nada, nada. No había ningún referente de que ella estuviera con alguien. Y yo me sentía de todas maneras muy celoso. Afortunadamente lo trabajé. El asunto era un reflejo con la soledad de las promesas que me hicieron en la infancia. Mis papás se iban en la noche, yo me quedaba solo en casa y yo decía, ¿a qué hora llegan? A las 11 llegamos. Y a las 11 yo decía, ok, pues ya a las 11 llegarán. Y no, llegaban a las 3 de la mañana. Bueno, de las 11 a las 3 de la mañana, yo en lugar también de acostarme y quedarme tranquilo, pues ahora no solo el reclamo de papá, si te importo llega a las 11, por favor, o sea, comprométete conmigo. Como yo no importaba en ese tiempo, porque él no estaba pensando en eso lo generé con angustia. El esperar a alguien, yo lo relacioné desde muy pequeño con la angustia. Entonces, y claro, no me gustaba estar solo porque me habían dicho que no iba a estar solo.
Entonces, cuando a los 35 años con una pareja, ella tarda 10 minutos, esos 10 minutos son eco de mi infancia, de mi soledad como niño. Incluso lo llegué a saber, pero era muy difícil para mí decirle a mi pareja a los 35 años, es que me siento solo, porque no estaba hablando yo, estaba hablando mi niño de 10 años. Ya, bueno, se hizo el proceso para resolver esa situación, pero el ejemplo es ese, cómo todos nuestros dolores en realidad son historias mal trabajadas de situaciones que estuvieron en el pasado. No es la nueva situación la que te llena de inseguridad, sino el recuerdo de otras situaciones que te contaron o que has vivido anteriormente con una angustia que no has sabido resolver. Cuando bebía, entonces cuando no bebía, llegaba tarde de trabajar para caminar a mi casa, había un par de cuadras que algunas veces llegué hasta pasarlas corriendo, así literalmente de pegaba un par de sprints porque me daban mucho miedo la maldita calle. Desde los pandilleros que pudiera haber, había un parque, hasta pensar que si me iba a aparecer algo en el parque. Cuando regresaba borracho, eso era a las 11 de la noche, bueno, pues cuando regresaba borracho, caminaba a las 4 de la mañana, me metía al parque a orinar para no hacer ruido en mi casa, me sentaba, a veces un par de ocasiones, me senté en la banquita del parque así a esperar ahí que se me bajara un poco la borrachera. Llegaron a pasar los pandilleros, no me hicieron el menor caso y caminaba a mi casa como absolutamente nada. ¿Qué era el proceso? Nada, pues que el alcohol había diluido la experiencia del temor que se desataba desde la infancia. Esos son todos nuestros dolores y todos nuestros miedos. Señores, hay que trabajar el asunto de la infancia, hay que leer estos textos. Aquí te recomiendo El cuerpo nunca miente de la maravillosa psiquiatra Alice Miller. Lo más importante para vivir el presente, tanto contigo mismo como con los demás, es renunciar a las exigencias. Ay, yo acabo también de tener una experiencia complicadísima. Y bueno, pues claro, con razón estoy tan neurótico y con razón paso mi vida con resultados tan angustiantes, tan nefastos, tan estarme quejando todo el tiempo, porque estoy exigiendo, y estoy exigiendo entonces que mi compañero se aprenda el texto, que yo debería tener más flexibilidad, que yo tendría que ser más sensible, que hoy trabajo en un espacio privado, súper cómodo, los baños están maravillosos, la gente que nos atiende es verdaderamente amable y sin embargo pienso que algo le hace falta. Demonios, es infernal, verdaderamente es infernal. ¿Cómo regresar? ¿Cómo desarmar y hacerlo? Porque además el cómo, pues ya está aquí, ponte en el presente y disfrutar las ocasiones en que me tocó ensayar en un parque, ahí como loquitos diciendo el texto mientras se escuchaban los columpios de los niños y las voces de preguntarles a los papás, ¿qué hacen esos señores? Y hoy que estoy trabajando con todas las comodidades en un espacio para ensayar. Lo más importante para vivir es el presente, tanto contigo como los demás, es renunciar a las exigencias. Las exigencias con respecto a nosotros y a los otros son la fuente de todo problema de relación y convivencia. Te lo digo por alguien más y por mí. Alguna vez alguien me regaló una cosa tan bonita e insistió tanto en que le había costado mucho trabajo comprarlo, en que había sido caro, en que era muy especial el regalo, en que lo había apartado desde hace mucho tiempo, en que solo eso se le regalaba a personas tan especiales que el regalo me cayó gordo. La verdad es que dije, me estoy poniendo un pinche compromiso, ¿por qué no llegaste y me dijiste, ten, es tuyo? Toda la historia, qué bueno, en lugar de contármela, dime te amo y ya. Todo eso fueron exigencias, porque igual pude haber dicho, gracias mi amor, de verdad, muchas gracias. O saber incluso que lo estaba diciendo por ella, pero no exigirle, no tener que decir, Marco, tú tienes que tener una persona, una novia, lo que tú quieras de esa manera. No, fueron idioteces, no me dejaron disfrutar la vida. Y por otra, yo he llegado a estar con personas que les molesta cuando he generado una siesta, por ejemplo. Estamos muy bien, no vamos a ir a ningún lado y entonces me duermo 10, 15 minutos casi, tal vez más incluso, y cuando regreso a la realidad están enojadas. Y yo, ¿qué sucedió? ¿Por qué te dormiste? Pues sí, no estabas haciendo nada, estabas haciendo tus cosas o tu tarea o estabas conectada a tu oficina en el celular o te fuiste a correr y tú te fuiste a hacer tu ejercicio, te fuiste a tu clase, te fuiste a tu ensayo y yo tomé una siesta y te molesta. ¿De verdad? Es que tendrías que estar
despierto para esperarme, para atenderme, para acompañarme, para exigencias, 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 exigencias. Son la fuente de todo el problema de la relación y convivencias. Exiges que el otro no sea egoísta, que no sea indiferente y te autoconvences, además de que lo haces por su bien, ¿no? Entonces esta niña que me daba ese regalo, yo lo que quería era que fuera consciente de que me lo estaba presumiendo, de que me estaba regalando un compromiso, pero la exigencia no la estaba poniendo para mí, que también hubiera sido negativa, la estaba poniendo para ella, además sin decírselo. Bruto. Si sus padres o tus padres, pero vamos a hablar del niño, si sus padres le condicionan el amor que necesita a una obediencia y a algunas reglas, perderá su libertad. Y por miedo a perder el amor de sus padres, su acogida y sus caricias, el ser recibido y que lo acaricien, comenzará el apego. Tiene miedo a la angustia que le produce el rechazo de sus padres y solo por eso se someterá. No me junto, en el mejor de los términos, no me junto, no me acerco, no comparto la vida con la persona, sino genero un apego, me le agarro porque quiero literalmente absorber su cariño que fue el que a mí mis padres me negaron. Pero como no lo hago, incluso ese pegarme, no lo hago auténticamente, sino que lo estoy haciendo porque me someto montones de ocasiones. Yo tiene mucho que no lo trabajo, pero varias veces me ha sucedido a mí donde vienen todos los sacrificios que están haciendo por estar conmigo. Y yo, ya un poquito con conciencia en ese sentido, les digo, híjole, pues es que esa es tu historia, la verdad es que esa es tu historia. Yo no, pues es que me dicen, lo hago para que valores que me brinco a mi mamá, que me brinco a mis hermanos, que la diferencia de edad, que mi papá no estaré de acuerdo, que lo que tú quieras, que me escapé de mi trabajo 10 minutos antes, que me robé una clase para estar contigo. Muchas gracias, qué bueno, pero la verdad es que fue tu proceso, es tu propio sacrificio que yo no te estoy pidiendo. Porque si me lo exiges, ¿de qué manera entonces te lo regreso? Si además, una vez que se convierte en esta especie de sacrificio, no lo estás haciendo porque quieres. Si lo quisieras, no pondrías el antecedente, sino lo estás haciendo porque lo que le estás diciendo es me estoy sometiendo. Fíjate que mis papás no quieren que ande contigo, pero me estoy sometiendo a ese proceso para ti. Claro que esto después va a tener una agenda donde va a decir, ¿qué óvole contigo? A ti no te voy a hacer sacrificios por mí. Y otra vez con el de arriba, exigencias. Solo por eso se someterá. Eso es un chantaje efectivo que va a pagar muy caro durante toda su vida. Si al niño entonces le condicionan el amor que necesita, se lo condicionan y se lo cambian por una obediencia y por reglas a seguir, el niño perderá su libertad por miedo a perder el amor de los padres, por miedo a perder las caricias y entonces comenzará el apego. Tiene miedo a la angustia que le produce el rechazo de sus padres y solo por eso se someterá, cancelará la libertad infantil para hacerse como quieren sus papás que se haga. Eso es un chantaje efectivo que va a pagar muy caro durante toda su vida. Ese es el proceso, que los hombres, las mujeres llegamos a cumplir 50 años o más y seguimos apegados a esos procesos que vivimos en la infancia. Atención, de verdad aquí el gran mensaje está para resolverlo todo el tiempo, pero el gran mensaje, si todavía no tienes hijos y está en tus planes tenerlo, tienes que trabajar un chingo para que paremos esa maldita cadena de dolor. Cuando el niño no respetó tu libertad o la de los demás, cuando el niño se pasa de lanza y no respeta mi libertad o la de los otros, puedes pegarle una palmada en ese momento. Atención que lo está diciendo un sacerdote. Puedes pegarle una palmada en ese momento para que asocie de dónde viene el golpe. No hay dificultad, porque él aprenderá y comprenderá sin dejarle más residuos. El acto comenzó y terminó con un resultado lógico, como ocurre en la vida. Un día en casa de una novia, su hermanillo, creo que más bien era su sobrinito, toma un palo, me dice, mira mi palo, ok, que es una espada, o qué, me dice, no, y móleme, y me pone un palazo en la rodilla. Entonces, le quito el palo y le pego en la nalga un palazo, no de caricia, tampoco evidentemente, pero el mismo que él me dio, lo recibió. Jamás, jamás me volvió a molestar. Jamás. Me acusó, claro que me acusó, y con toda calma le dije a la novia, pasó esto, le dijo la novia además,
tú lo provocaste. Él pensó, dice otros psicólogos que los niños están midiendo sus territorios. Bueno, fíjate cómo entonces no hubo violencia, no hubo chantaje, no hubo lección. Es decir, sí hubo, pero no vino desde el adulto sabiondo, desde el adulto que se quiera ser el buena persona. No, el chamaco en ese momento, diría Anthony de Melo, aprendió que si doy un palazo, la vida me regresa un palazo. Si soy amable y digo buenos días, seguramente la vida me regresa hola, un buenos días. Si ese niño me ofrece agua, a lo mejor la siguiente yo le regalo un dulce. ¿Qué le ofrecemos a la vida y a los otros? Y eso mismo tenemos de regreso. Yo no creo en ese concepto, pero por ahí va la idea del concepto del karma. Ahora, ¿por qué no hay carga ni hay trauma? Porque aprendió la gran lección. Ese es el asunto. Destruyo, a mí me pasa mucho en las crisis, las cosas que me dan como regalo, las destruyo. Entonces estoy con una novia que me dio una carta maravillosa y nos enojamos y entonces hago su carta chingadera y la boto. Y claro, después incluso para mí mismo, puta, no debía hacerlo. Entonces ahora los enojos, todas las cosas que me regala la novia se van a un cajón, a una cajita y ahí están. Ya desde la paz, ya después regresaré y diré, ok, no, ya no, muchas gracias a Dios, o sí, esta se queda, pero ya desde otra situación. El hombre se afana en descubrir a Dios, pero no se afana en descubrirse a sí mismo. ¿Cómo es ese hombre que busca a Dios? Si no te conoces a ti mismo, no podrás conocer a nadie. Atención otra vez, fe, calma, paciencia. Dios no es alguien, pero no juguemos aquí, no echemos a perder nuestro conocimiento. La maravillosa transparencia de esta verdad que dice el maestro Anthony de Melo, con exigencias baratas metafísicas de pacotilla. No es que Dios sea alguien, usemos la metáfora, seamos inteligentes. Estoy perdiendo el tiempo en intentar descubrir a Dios y no me descubro a mí mismo, sabiendo que incluso cuando haga ese camino, cuando haga ese proceso, estoy descubriendo al mismísimo Dios. Odiar la figura del padre, odiar la figura del padre y la de la madre, no a la persona. Cuando mi padre me traiciona y escoge a otro chico, cuando mi padre me dice, le regala a su ahijado una cosa maravillosa, un balón precioso, y un mes después en mi cumpleaños le pido el mismo balón y a mí no me lo regala. Por supuesto que es meritorio para odiar ese maldito viejo. Pues se odia la imagen, odio el acto, odio el personaje que me dijo, ¿cómo crees? Eso es ridículo, ¿cómo es que te voy a comprar a ti ese balón? Esa situación la puedo odiar, no a la persona. Es lo que está diciendo Jesús. Si aún vives de lo que tus padres grabaron en tu mente y no eres capaz de emanciparte, de liberarte, es como si tus padres y su cultura respondieran por ti. ¿Qué tendría de malo esto? Básicamente nada. La situación anterior nos la acaba de decir, solo que no te conoces, que estás viviendo la vida de tus padres. Y por algo tus padres nacieron en el tiempo que nacieron y habitaron el mundo que habitaron. Las soluciones que tuvieron ellos no son las soluciones que necesita nuestro mundo. Así de práctico ya podríamos modificar las situaciones. Entonces el punto es, si es necesario odiar para ser solidario con mi niño a ese padre borracho que los viernes reventaba la paz de esta casa, sí, a la mierda el papá y la mamá neurótica y la mamá, de los traumas que platicaba fue que ella en primaria, yo voy a una obra de teatro, soy el star de la obra de teatro, pero yo estaba en una escuela particular y mi mamá, cuando ofrecieron a las mamás que pasaran con los niños actores a recibir el aplauso, mi mamá no sube. Y soy el único niño que no tiene mamá en el escenario. ¿Y dónde está tu mamá? Pues no sé, porque además yo la vi, entonces yo dije, no le gustó la obra, que me sentí muy mal, me sentí muy triste. Y mi mamá resulta que no quiso subir al escenario porque iba tan mal vestida por las mamás de la escuela particular que le dio pena. Que ella dijo, no van a pensar que soy la sirvienta, que no soy la mamá. Es triste, es fuerte. Fue un puto trauma, mira, me acabo de emocionar, ella también está muy arrepentida, no sabe cómo pedir perdón, de eso ya lo trabajamos. Bueno, se odia esa imagen, incluso para conmigo mismo, ¿no? Si yo fuera mi mamá, diría, odio a esa pinche mamá, o yo la vez que le dije a uno de mis hijos una estupidez, una pendejada, me metí con su cuerpo y dije una estupidez. Odio a ese pendejo, no a la persona, porque entonces ya también me libero, me salgo de que yo cuando les enseñé a hacer cuentas a mis hijos, seguí el mismo proceso que paradójicamente no aplicaron conmigo, pero el que yo vi que se aplicaba. Es decir, a mis hermanos los apearon, los regañaron, les hicieron la vida imposible, lloraron por las materias.
yo no fue por inteligente en tanto el talento con la escuela, sino sí por la inteligencia, decir, no, yo no quiero eso, mejor me pongo a estudiar en vez de que me estén sapeando. Bueno, pues yo cuando me tocó estar del otro lado hice lo mismo. Entonces justo es cómo me desligo de esa mascarilla brutal que me está llevando a los mismos resultados. Ok, creo que sí nos va a dar tiempo, nos queda ya muy poquito, pero a ver, la amabilidad no son sonrisas ni buenas palabras mientras das una limosna. La amabilidad es hacer lo que más conviene a la otra persona según lo que necesita en ese momento. Ese ni siquiera quiero comentarlo, es bellísimo. No es, ay, Tatán, tengo mi sonrisa para ti, te doy una limosna y me zafo lo más rápidamente que se pueda. No, ser amable es hacer lo que la otra persona necesita que se haga por ella, a nivel personal, a nivel social, a nivel político. Una vez que yo esté sensibilizado con las cosas, con las personas y conmigo mismo, no hace falta que me digan lo que es bueno y lo que es malo, porque me será imposible cerrar los ojos a la realidad y por ello no podré optar por el mal. No hay que decir, no hay que anunciar qué cosas son buenas y cuáles cosas son malas. No hay que dar ejemplos, no hay que llevar a nadie a que vea, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo. Hay que sensibilizarlo con él mismo, sensibilizarlo con las personas, el valor de la vida, el valor de las personas, el valor espiritual de nuestro mundo. Una vez que toque ese niño o esa persona, que haga contacto con ese proceso, para eso sirve el arte, para eso sirve la literatura. Una vez que haga contacto con ese proceso, la elección es natural, tenderá al bien en este sentido, no podrá optar por el mal. El último que a lo mejor ya no me da tiempo de comentarlo, se lo leo. ¿Qué es un rescatador? Yo andaba por la vida como sé, inconscientemente, de todas mis carencias y mis tristezas, andaba levantando la mano, buscando chicas tuertas, chicas cojas, chicas sin un brazo, todo esto son metáforas, chicas emocionalmente jodidas para salvarlas, para hacerme solidario con ellas, para decirle, mira, aquí estamos dos que sufrimos y dos que nos podemos comprender. ¿Qué hace un rescatador? Inciso uno. ¿Cuándo soy un rescatador? Cuando me lanzo a darte ayuda, pero en realidad no lo veo claro o no veo la necesidad de que tenga que hacerlo yo y no otro. Cuando lo hago de psicólogo, de coach, de consejero, de maestro, cuando hay alguien que lo puede hacer y sin embargo yo quiero hacerlo. O cuando sin pedírmelo tú, yo me ofrezco. Ahí hay un rescatador emocional que está buscando un pretexto para rescatar a alguien, pero el verdadero punto es que se quiere rescatar a sí mismo. Dos, cuando me presto a ayudarte porque me lo pides, pero yo no quiero ayudarte. En realidad no quiero, por la razón que sea, no tengo ganas, no lo que sea. Y sin embargo digo, ay, vengo, pues hay que hacerlo, pobre. Ahí está un rescatador. Tres, cuando intento ayudarte yo, sin antes insistir para que seas tú quien te ayudes. Ese es un enorme problema. Me causó, pues sí, francamente, incluso hace relativamente poco, una relación. Había un proceso emocional en mi pareja y creo que sí me faltó amor, pero mi intención era rescátate tú, sal tú de ahí para que no me necesites, porque ocasionalmente no voy a estar. Y si no estoy, aquí el chiste maravilloso es que te quedes tú con el que no digas, entro a mi crisis y además no está el cabrón de Marco, se incrementa la crisis. ¿Qué tal si sucede que cuando entres en crisis dices, a ver, ¿en qué me ayudó Marco? Hacer paso uno, paso dos, y salgo de ahí? Paradójicamente, espiritualmente, siempre voy a estar presente porque te ayudé a resolver esa crisis. Cuando intento ayudarte yo sin antes insistir para que seas tú quien te ayudes. Perdóname por estar haciendo esto, pero es que se me acaba el tiempo. Sí, última. Cuando tú necesitas algo de mí, pero no lo dices explícitamente esperando que yo lo adivine. Ahí soy un rescatador. Ok, ¿en qué te ayudo? Y dímelo, por favor. También pasé por la experiencia donde me dijeron, tú tendrías que adivinar qué me está sucediendo. Es imposible, duele, pero bueno, ni modo, hay que salir de ahí. Última, también a Jesús lo rechazaron por hereje, a Jesús Cristo también lo rechazaron por hereje. Atención con esta, cuando leas las escrituras, cuando leas tu Biblia, tus situaciones religiosas, incluso tu filosofía, tu técnica, tu metodología, ten una mano en la Biblia y la otra en el telescopio. El telescopio es para ver la realidad, para ver si funciona. 50-50, lo que dice la palabra de Dios y lo que está pasando en mi vida. Autoliberación Interior, Anthony de Melo, yo soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente entrega. Chao.